Me pareció muy interesante lo que hermanita Lore dijo, que su palabra se grabe en mis pensamientos. Y esto es neurociencia pura. Neurociencia pura, lo que dice hermanita Lore que su hija está estudiando, que se está especializando en neurociencia. ¿Por qué? Porque cuando la palabra del Señor usted la escucha una y otra vez, dice la Biblia, hermanas acá presentes, y porque estoy grabando, pues no me voy a dirigir a una persona en particular. Solamente quiero que este pensamiento quede claro en la mente de cada una de las personas acá presentes. La palabra del Señor dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. ¿Cómo es que uno se llena de fe? ¿Cómo es que el temor se va de su vida, la incertidumbre, la duda, la desesperanza, la desesperación? Si se va la duda, la incredulidad, si se va de su vida la desesperanza, también en el caso de aquellas hermanas que estén desesperadas, la desesperación también sale corriendo. Pero ¿por qué es que sale corriendo la desesperación? Porque ha salido también la desesperanza, porque ha salido el temor, la duda, la incredulidad. Y cuando hablamos de temor, de duda y de incredulidad, ¿qué es todo eso, mis hermanas? Sino pensamientos, ¿cierto? ¿El temor qué es el temor? Al fin y al cabo, ¿qué es el temor? Pensamientos. A la persona le da miedo, la persona cree, siente que algo malo va a suceder. Temor ¿de qué? ¿De qué va a pasar ahora conmigo? ¿Qué va a pasar ahora que este hombre me dijo que mire yo cómo hago para sacar adelante a mis hijos? El temor que surge de lo que el esposo expresó antes de retirarse. Así que miras qué haces, ponete a trabajar, búscate un trabajo, porque yo no te voy a dar para mantener a tus hijos, ni siquiera a nuestros hijos, a tus hijos. Es decir, allí en esa condición yo te dejo a ti la responsabilidad y te quiero meter en la cabeza que son tus hijos. Y de alguna manera, de una forma quizá hasta ridícula, él quiere hacer de cuenta que no son sus hijos. Porque si él en ese momento tiene en la mente la idea de que son sus hijos también, entonces ahí va a estar el sentimiento de culpa. Pero si él trata de sacarse ese pensamiento de que son los hijos de ella, entonces el sentimiento de culpa se va. ¿Qué nos enseña esto? Neurociencia pura también. Es decir, si yo quito ese pensamiento, me voy a quitar un sentimiento, me voy a quitar una emoción, me voy a quitar en este caso la emoción de la culpa. Me quito el pensamiento de que son míos los hijos, le traslado este pensamiento a ella para trasladarle a ella la culpa, la responsabilidad y quitarme yo esa obligación y pasársela a ella. Cosa que todos sabemos que es totalmente incorrecta. Pero porque estamos hablando, y mi hermanita mencionó acá lo que es la neurociencia, estamos hablando acá de la ciencia del pensamiento, la ciencia de lo que estudia las estructuras y la funcionalidad del cerebro. ¿Qué es un pensamiento? Es la unión entre una neurona y otra neurona y otra neurona, y esa comunicación entre células cerebrales da como resultado un pensamiento, y también esto da como resultado un recuerdo. Todos son redes neuronales. Es decir, mi hermanita, todo está en su mente, y estos pensamientos generan un sentimiento, generan una emoción. Entonces, ¿qué es el temor? ¿Qué es la duda? ¿Qué es la incredulidad? Pensamientos. El pensamiento de: ¿y si de verdad cumple lo que dijo? ¿Y si de verdad ya no se acerca? ¿Y si habló en serio y ya no me va a ayudar? ¿Y si esto? ¿Y si el otro? ¿Y si? Es decir, son pensamientos. Nos estamos
anticipando al futuro inmediato, mediano o lejano. El 70-80% diría yo de las cosas que nos preocupan no llegan a suceder. Si nosotros tan solo, mis hermanitas, tenemos en la mente la idea, el pensamiento de que el 70-80% de las cosas que nos preocupan no va a llegar a suceder, entonces, ¿por qué me voy a preocupar? Porque es la preocupación la que me provoca esa sensación de impotencia. Es la preocupación la que me provoca ese llanto, esas lágrimas. Y es válido, mis hermanas. Todos pasamos por situaciones así. En algún momento hace acto de presencia la preocupación en nuestras vidas, la ansiedad. Y es normal preocuparnos, es normal. Validamos esa emoción. Es de humanos preocuparse. ¿Sabe cuál es el problema, mi hermana? Que usted se quede en esa condición. Que usted siga, después de escuchar la palabra, después de que usted ha oído la palabra del Señor, usted continúe, mi hermanita, preocupándose. ¿Y qué es la palabra preocupación? Viene de preocupación, es decir, yo me ocupo de manera anticipada por algo que todavía no está pasando. Preocupación. Me estoy ocupando de manera previa por un acontecimiento que todavía no está ocurriendo, pero a mí ya me está generando dolor, a mí ya me está generando ansiedad. ¿Por qué? Porque ese pensamiento de que Él no va a cubrir las necesidades básicas de mis hijos, ese pensamiento, por ejemplo, en otros casos, ¿no? De me voy y ¿sabes qué? Te dejo y me voy con otra y voy a ir a formar mi hogar con otra mujer y voy a ir a tener hijos con esta otra mujer. O sea, al final, esas palabras, ¿qué son? Son pensamientos ¿de quién? De Él. Que el enemigo pone en él, y esos pensamientos se convierten en ¿qué? Mis hermanas, esos pensamientos se convierten en palabras. Y seguimos hablando de neurociencia. El área de Broca, que es esa parte del cerebro que me permite la producción del lenguaje, la articulación de las palabras. Y ahí está el enemigo utilizando el área de Broca del esposo, articulando palabras, produciendo palabras que no son otra cosa que un indicador del pensamiento. ¿Y qué es el pensamiento? Una unión de células, de neuronas, que dan como resultado una idea, un pensamiento, una actitud. Y entonces, ese pensamiento que está en la cabecita de él se traduce en palabras, y esas palabras llegan a sus oídos, las percibe usted a través del sistema auditivo y activan una parte de su cerebro que se llama la amígdala. La amígdala, que no estoy hablando de las amígdalas que tenemos en la garganta. No, estamos hablando de las amígdalas cerebrales. Y entonces encienden la alarma, y entonces la hermanita se pone en modo alarma. Se activó la alarma. ¿Y qué se activa en ella, mis hermanas? Algo que tenemos dentro de nuestro cuerpo que se llama el sistema simpático. Y el sistema simpático empieza a ponernos mal, se acelera la respiración, se incrementa la frecuencia cardíaca, nos pueden sudar las manos, y este estrés que nos generó un pensamiento, el pensamiento en la cabecita de él, que se convirtió en palabras, que se activó el área de Broca, y usted con una parte del cerebro que se llama el área de Wernicke, usted las pudo entender, porque él articuló esas palabras
y esa partecita de su cerebro, mi hermana, que se llama el área de Wernicke, le permitió entender, comprender esas palabras, pero no solamente las entendió y las comprendió, las asimiló, las interiorizó, se las tomó como suyas y llegaron a formar parte de sus pensamientos. Y en lugar de, como dijo mi hermanita Lore, de que la palabra del Señor se grabe en sus pensamientos, ¿qué palabras se grabaron en el pensamiento de la hermanita? Las palabras del esposo, las palabras de Juan, de Carlos, de Fernando, de Jacinto, de Pedro, a como se llama el esposo. O sea, fueron sus palabras las que se impregnaron, las que se grabaron en el cerebro de ella. Y son estas palabras las que activaron el sistema de alarma en el cerebro, comenzando con la amígdala cerebral, y empieza entonces el miedo, la ansiedad, la preocupación. Se activa el sistema simpático y la hermanita se pone en modo alerta, que es lo que conocemos como la pelea o la huida. La hermanita quiere pelear, la hermanita quiere defenderse y lo quiere hacer de una y de mil maneras. O huir. Todo movida por el instinto de supervivencia. Pero en todo este proceso se activó esto que se llama el sistema simpático. La hermanita, a través de unas glándulas que tiene encima de los riñones, que se llaman las glándulas suprarrenales, liberan una sustancia que se llama cortisol, y esto inunda todo su cuerpo, todo su sistema nervioso, y a esto se le conoce como la intoxicación por cortisol. En lugar de que la hermanita se llene de la palabra del Señor, en lugar de que la hermanita se llene de la presencia del Señor, en lugar de que el hermanito, que le puede pasar también a los varones, de hecho les pasa, se llene del Espíritu Santo, se está llenando, y no solamente llenando, se está intoxicando de cortisol. Que por supuesto el cortisol tiene su función dentro del organismo, pero cuando usted se preocupa demasiado y entonces el cerebro manda un mensaje a las glándulas suprarrenales para que entonces el cuerpo se ponga en modo alerta, ¿no? Y se libera el cortisol, que cuando se mantiene por mucho tiempo le va a afectar el pensamiento, le va a afectar la atención, le va a afectar la memoria, todo se le olvida, le va a afectar el aprendizaje, nada se le queda, y todo su mundo está girando y girando en torno al pensamiento que liberó el cortisol, y esta liberación de cortisol le activa mucho más ese pensamiento a tal punto que se convierte en un pensamiento persistente, intrusivo, pensamiento recurrente y pensamiento indeseable, porque usted no quiere tener esos pensamientos, pero el pensamiento está ahí dándole vuelta y vuelta y vuelta y vuelta en la mente, y vuelta y vuelta y vuelta, y le libera más cortisol y le afecta al sistema inmunológico. Y luego las personas dicen, pero es que o sea, no sé ni por qué tengo esta enfermedad, no sé ni por qué esta migraña, este terrible dolor de cabeza, esta cefalea, no sé ni por qué este dolor en la espalda, no sé ni por qué esta colitis, no sé ni por qué. Y empiezan las personas, y el médico no sabe ni por qué la persona tiene lo que tiene, pero todo se originó porque su sistema inmunológico se debilitó. ¿Producto de qué? Producto del cortisol. ¿Y el cortisol producto de qué? Producto de un modo, de un sistema que le activó la alarma, que la puso en modo de supervivencia, pero que le generó mucha preocupación, mucho estrés. El problema de todo esto, mis hermanas, es de que todavía no ha llegado a pasar las cosas que él le dijo que iban a pasar, y usted ya está viviendo y sufriendo de manera anticipada. Así que tenemos que meternos en la mente, mis hermanas, las palabras del Señor. Como decían acá mis hermanitas, hermanita Delicia, hermanita Loren. ¿Qué decía mi hermanita Delicia? Esa tristeza se convierte en alegría. Gloria a Dios. Usted tiene que saber, mi hermana, que esa tristeza se convierte en alegría.
Número 2, ¿qué más le decía? No está sola. ¡Wow! No estoy sola. El Señor está conmigo. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Porque el que está conmigo es más fuerte y más poderoso que el que está con Él. El Señor está conmigo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Humanamente tengo un grupo de hermanas que se interesan por mí, que me aconsejan, que oran por mí. Y el hecho de saber que hay más personas que me están apoyando me da la seguridad de que no estoy sola. No estoy sola. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué mencionó hermanita Lore hace un rato? Segunda de Reyes 6. Segundo libro de Reyes 6. Y es el caso de Eliseo. El caso de Eliseo. Enfrentándose a una situación adversa, a una situación terrible. Y si usted puede apuntarlo, anótelo. Está en segundo libro de los Reyes. Y dice la palabra del Señor en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos, dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos les dijo: no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo. A ella le están diciendo cómo es que el rey de Israel sabía las cosas. Sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Miren lo que pasa cuando hay guerra espiritual, mis hermanas. El enemigo anda viendo quién está orando por esta persona, quién la está cubriendo, quién está haciendo actos proféticos, quién está haciendo guerra espiritual. Y el enemigo pregunta: ¿quién es ese? ¿O quién es? Y dan los datos. Ajá, hoy voy contra él. Pero nosotros no le tenemos miedo al enemigo. Entonces dice: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces se envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, vean, contra el siervo de Dios, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Fueron a sitiar la ciudad de Dotán, porque ahí estaba el varón de Dios. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, el criado, el que estaba al servicio del varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Ah, Señor mío, ¿y ahora qué voy a hacer para sostener a mis hijos? Ah, Señor mío, ¿y ahora qué voy a hacer de aquí en adelante para pagar esta deuda que tengo con el banco? ¿Qué voy a hacer para pagar al que me prestó tal o cual dinero? ¿Qué voy a hacer para pagar mi casa? ¿Qué voy a hacer para pagar la renta de mi casa? ¿Qué voy a hacer para pagar esto, para pagar lo otro? ¿Qué voy a hacer si este hombre ya no vuelve? ¿Qué voy a hacer si aquí? ¿Qué voy a hacer si allá? Ese es el pensamiento automático. Hablando de neurociencia, ¿cierto? Ante un estímulo viene una respuesta. Un estímulo. ¿Cuál fue el estímulo acá? ¿Cuál fue el estímulo acá? Dice que vinieron de noche los ejércitos del rey de Siria y sitiaron la ciudad. Ese fue el estímulo. O sea, un problema. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de caballo y carros. Es decir, el varón, el criado, miró el problema. Hermanas, por favor, cuando estemos frente a una dificultad de la clase que sea,
de la clase que sea, que me voy a ir con esa mujer y voy a tener familia con ella. Ese es el problema, ese es el estímulo. Que a usted le dicen que lo vimos en tal o cual lugar con esa mujer. Que a usted le dicen esto y esto y esto está pasando con él. Supimos que le fue a comprar una moto o le fue a comprar un carro a la mujer extraña. El problema es que sea el estímulo negativo al cual usted se enfrente, sea por la visión, algo que usted vio, sea por el oído, algo que a usted le contaron. Ese es el estímulo. Ahora miremos, entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Ok, ese es el pensamiento automático, es la respuesta ante un estímulo. ¿Cuál es el pensamiento automático que surge cuando el esposo dice: allá tú con tus hijos, mira qué haces para mantenerlos, a mí no me estés pidiendo dinero, yo solo te voy a dar esto y lo otro? Surgió un pensamiento automático. Un pensamiento automático que surgió cuando usted miró ese mensajito, cuando miró, alguien le mandó la captura del Facebook donde él publicó una foto con la mujer extraña. Ese es el estímulo, ese es el problema, que se convierte en un estímulo. Va a estimular algo en usted. Algo. Normalmente estimula algo negativo. Normalmente. El problema es el problema consiste, vean, consiste cuando usted se queda con esa respuesta ante ese estímulo negativo y la respuesta es desajustada, generadora de ansiedad, de temor y de dolor. Si en el momento del estímulo, frente a la dificultad, frente al problema, usted percibe ese pensamiento automático que suele ser negativo: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo voy a comer? ¿Y ahora cómo voy a pagar la casa? ¿Y ahora cómo voy a mantener a mis hijos? ¿Y ahora qué voy a hacer para recuperar a mi esposo? Todos esos son pensamientos automáticos. El punto no es tanto el pensamiento automático que salió, que por supuesto uno anhela, uno espera que sea un pensamiento automático positivo. Pero si fue negativo, ¿qué le vamos a hacer? Lo importante es trabajarlo desde su comienzo y hacer que este pensamiento automático no se convierta en un pensamiento catastrófico, que nos presente el peor de los escenarios y que nos imaginemos lo peor de las cosas y que esto nos genere ansiedad, estrés, dolor, tristeza, y mucha gente cae hasta en depresión, ¿no? Incluso por cosas que todavía no están pasando, pero ya empezamos a experimentarlas. Porque lo mismo que siente una persona cuando está pasando por un problema y se siente mal, y se siente ansiosa, y se siente preocupada, y hasta lo siente en el cuerpo, y la pasa terrible, lo que siente esa persona cuando está pasando por un hecho real, exactamente siente lo mismo cuando se lo está imaginando. Esas mismas sensaciones las va a experimentar solo con el pensamiento, solo con imaginárselo. Por eso la palabra del Señor dice: sobre toda cosa guardada, ¿qué hay que guardar? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hay versiones que dicen: sobre toda cosa guardada, guarda tus pensamientos, porque de ellos mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu pensamiento, tu mente, porque de allí mana la vida. Es decir, ¿qué va a experimentar usted? Salud, bendición, provisión, abundancia, vida, porque de ahí mana la vida. Pero también, si sus pensamientos son negativos, de ahí puede emanar la muerte. Y entonces acá: Señor mío, ¿qué haremos? Ahora ve al verso 16. Él le dijo, Eliseo: no tengas miedo. Eso es lo primero. Ese es el mensaje del Señor para todas mis hermanas. No tengan miedo. Pero pastor, si me dijo que yo mirara qué hacía,
que a mí me dejó toda la responsabilidad, me lo dijo. ¿Y sabe qué me dijo? Me dijo que se iba, que se marchaba. Me dijo adiós. Hermana, tómese a Dios como un regalo, el regalo del adiós, porque él lo que quiere hacer es hacerle querer a usted, que es definitivo, que es un adiós, pero sabemos que no es un adiós. Al ratito lo trae el Señor de vuelta, al ratito ya está ahí suplicando, al ratito, ese ratito pueden ser días, en algunos casos son semanas, meses, dependiendo el trato que tenga el Señor también con su hija, ¿no? Pero al rato lo tiene de vuelta ahí, hablando, queriendo negociar, queriendo socializar. Pero el problema es que cuando él le dice adiós, ella se lo cree. Ese es el problema, que le creemos al hombre y no le creemos a Dios. Tenemos que creerle al Señor, mis hermanas. Así que lo primero es, no tenga miedo. Pero es que esto, no tenga miedo. Se va a ir con la otra, ahora que le dije que ya no quería nada con él, que no me podía acostar con él, que no quería tener sexo con él, se va a ir a tener sexo con la otra. No tenga miedo. Pero es que puede tener hijos con la otra. No tenga miedo. Pero es que todas sus finanzas, sus recursos y su sueldo se lo va a ir a gastar con la otra. No tenga miedo. Ese es el consejo del Señor. No tenga miedo. No tenga miedo. ¿Y de dónde se origina el miedo? De los pensamientos. ¿Cuál es el alimento del miedo? Pensamientos. ¿Qué es el miedo? Pensamientos. Al final son pensamientos. No tengas miedo. Ahora, aquí está la razón por la cual usted no tiene que tener miedo. Óigalo. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¡Wow! ¡Qué palabra!, ¿cierto? Mis hermanas, son más los que están con nosotros que los que están con todos estos varones en pecado, en adulterio, esclavos de la pornografía, de la fornicación, de la infidelidad, de la inmoralidad. Ahí hay demonios, ahí está el diablo. Pero los que están con nosotros son más. Principalmente, óigalo mi hermana, principalmente con el simple hecho de que el Señor esté con nosotros, aunque todo el infierno esté con ellos. Con que esté el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con nosotros, aunque hayan millones de demonios ahí con ellos en el adulterio. Pero sabemos que no solamente está el Señor con nosotros, está un ejército de ángeles que el Señor pone a su servicio, mi hermanita, mi hermanito. Un ejército de ángeles. Así que no tenga miedo. Pero es que ya me dijo que no tenga miedo, porque aquí el que tiene la última palabra es el Señor, no él. No él. ¿Y sabe qué es lo que pasa, mi hermana? Que muchas veces utilizan el miedo como forma de manipulación. Ah, bueno, no querés darme lo que yo quiero, no querés acostarte conmigo, porque estás esperando que yo primero me arrepienta y deje a esa mujer extraña, y por eso no te quieres acostar conmigo. Pues está bien, y ahí empiezan a planear su contraataque, ¿no? Y empiezan a quererla castigar de otra manera. Pues, ay, miras qué haces con el pago de la casa. Ay, miras qué haces con el pago del carro. Ay, miras qué haces con el pago del colegio de los niños. Ay, miras qué haces para la manutención de los chiquillos. Es manipulación. Y utilizan el miedo para manipular. Y me voy. Y entonces la hermanita le tiene que decir: que te vaya bien. Nadie te está reteniendo. Pero es que mirás qué haces con la manutención de los niños. Sí, voy a ver qué voy a hacer. A alguna instancia del gobierno voy a recurrir. Y ahí el miedo se lo devuelve usted a él. Sí, porque para eso están las leyes.
Y porque no logran su cometido, al ratito regresan, porque se dieron cuenta que no pudieron manipular. Y la hermanita tiene que saber aquel versículo de la palabra que dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo y eso Jehová me recogerá. Él es el Señor, el Dios de las viudas y de los huérfanos. Claro que usted no está viuda, su esposo está vivo todavía, pero está de alguna manera en una condición similar a las viudas, ¿no? Las viudas pierden a un esposo por muerte. Y las hermanitas que están en una condición de infidelidad por parte del esposo también han perdido al esposo, no por muerte, sino por infidelidad, por adulterio, pero también por muerte, porque hay muerte espiritual, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte, están en una condición de muerte. No tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Hermana, quiero que le quede claro que no solamente tiene usted acá un grupo de personas que la amamos, que la queremos, que la apoyamos, que nos preocupa su situación espiritual, que oramos por usted, que le aconsejamos también, sino por sobre todas las cosas, quiero que sepa que el Señor está con usted. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están con usted. Y todo ese ejército de ángeles que el Señor tiene a nuestro servicio están con usted. Están con usted. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron. Y se hallaron en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Mis hermanas, el Señor está con nosotros. Vean cómo terminó el ataque hacia este varón de Dios, cómo terminó en vergüenza para sus enemigos. Porque supuestamente estos iban a quitarle la vida, a prenderlo, a llevarlo cautivo para castigarlo y seguramente para matarlo luego. Pero miren, el Señor le dio la gran victoria a Eliseo. Pero el punto al que yo voy acá es que Eliseo sabía que eran más los que estaban con él que los que estaban con sus enemigos. Y esa palabra quiero que quede en su mente. Son más los que están con usted que los que están contra usted. Y para ir finalizando, porque el tiempo se ha ido, Padre Dios, es increíble cómo se ha ido el tiempo. Para finalizar, mi hermanita, solamente le quiero decir lo siguiente. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para que no nos falte la provisión del Señor? Porque si este hombre ha dicho: ahí miras qué haces con tus hijos, ahí miras, y el temor, la preocupación está ligada a qué voy a hacer con la economía, qué voy a hacer para sostener mi hogar, qué voy a hacer. Aquí está la clave. Siempre en los libros de los reyes. Acabamos de estar en el segundo libro de los reyes y ahorita me pasé al primer libro de los reyes y con esto voy terminando. Dice la palabra del Señor: entonces Elías Tisbita, primer libro de Reyes 17, él dijo:
que no habría lluvia en ese tiempo sino por su palabra. El Señor le dice, verso 3, apártate y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Dice que él bebía agua del arroyo y dice la palabra del Señor que el Señor mandaba cuervos para que le dieran de comer. Y los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Pero dice que después de unos días se secó el arroyo. Verso 8 dice, vino luego él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Vean, he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. El Señor le dice a Elías, vete a tal lugar porque allí hay una mujer viuda y le he dado la orden para que te sustente. Y cualquiera podría haber pensado, oh, una mujer viuda con recursos, una mujer viuda con finanzas, una mujer viuda con independencia financiera, libertad financiera, una mujer con recursos. Ahí me está mandando el Señor con una mujer acaudalada. Y vean a qué clase de mujer llegó Elías. ¿A qué clase de mujer le estaba mandando el Señor a Elías? Dice, él se levantó, verso 10, y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo, vean, una mujer viuda recogiendo leña. Quizá si hubiese sido una mujer con recursos, ella no hubiera estado recogiendo leña, hubiera estado recogiendo leña a un su criado. Pero no había recursos ni para mantenerse ella y su hijo, menos para pagarle a un criado. Y Elías le dice, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Bueno, ahí no había problema. Dijo ella, bueno, agua le voy a conseguir, medio, tengo un poco de agua. Verso 11, yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ahí sí ya no pudo más ella. Ya no pudo porque acá un hombre de Dios le estaba pidiendo a una mujer de escasos recursos que le diera alimento. A una mujer de escasos recursos. Y entonces ella le dice, vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Vean la situación de escasez que tenía esa mujer. Apenas si tenía para el próximo plato de comida, apenas. Y con toda la seguridad de que se iba a morir ella y su hijo de hambre. ¿Cuál es la respuesta de Dios para una situación tan apremiante, tan terrible, tan difícil en la economía? Verso 13, Elías le dijo, no tengas temor. Otra vez la palabra temor, que no hay que tener temor. Ella pensaba que se iba a morir y ese era su temor. No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. La clave para salir de una situación económica terrible, es dando para la obra de Dios. Esa es la clave. Verso 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Qué significa esto? Que no hay una persona que sea pero tan pobre que no le pueda dar al Señor. Pastor, pero es que yo no tengo nada, soy tan pobre, pero dentro de su pobreza, dentro de su escasez, hay algo que usted puede tomar de ahí para darle al Señor. Y eso que usted va a tomar de ahí para darle al Señor, eso el Señor lo va a bendecir, lo va a multiplicar y hará que lo que a usted le quedó, siendo todavía más poquito de lo que tenía antes de dar, el Señor eso se lo va a multiplicar. Verso 15.
Ella le creyó al Señor. Ese es el punto importante. Porque si ella hubiera sido otra, hubiera dicho, pero ¿cómo? ¿Cómo el Señor me está pidiendo a mí que te dé a ti cuando ni siquiera tengo para mí ni para mi hijo? Si apenas un plato más y nos quedamos sin nada. Verso 15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Así que es importante creerle al Señor, es importante trabajar nuestros pensamientos, es importante quitar el temor, saber que el temor se alimenta de pensamientos y que nosotros vamos a llenarnos de fe conforme escuchemos la palabra del Señor, que al final son palabras que se convierten en nuestros pensamientos y luego se convierten en nuestras palabras. Y ya voy a hablar yo acerca de las palabras como un tema especial de las palabras. Pero también es importante, mi hermana, que accionemos de acuerdo a lo que la palabra del Señor enseña. Cuando usted le da al Señor, cuando el Señor le pide a usted para su obra, no le pide para empobrecerla, ni para quitarle, ni para ponerla en una condición peor a como estaba. Le pide para darle. Porque cuando usted lo hace, usted está actuando en fe. Porque usted tiene fe para darle su corazón, su vida, su mente, su alma, que no tiene precio. ¿Cómo no le va a dar usted algo que sí tiene precio? Como el dinero, como el recurso financiero. Pero el Señor se lo pide porque cuando usted se lo da, usted le está dando parte de su vida, porque usted tuvo que tomar parte de su vida para conseguir esos recursos. Así que, mis hermanas, hay tanto por hablar, hay tanto por decir, pero creo que vamos a terminar acá. Y vamos a orar en este momento. Padre Dios, en esta hora venimos delante de tu presencia, dándote las gracias, Señor, por esta reflexión de tu palabra. Señor amado, gracias porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres bello. Señor, yo sé que tú has consolado a tu hija. Yo sé que tú estás colocando de tu bálsamo, Padre, en esa herida que originaron esas palabras. Padre Dios, pero tu hija va entendiendo, al igual que todas tus hijas acá, acerca de la importancia de trabajar nuestros pensamientos y trabajar esos pensamientos desde el conocimiento de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres grande, porque para siempre es tu amor, tu favor, tu bondad y tu misericordia. Padre Dios, en el nombre poderoso de Jesús, toma el control, Señor, toma el control principalmente del pensamiento de tus hijas. Del pensamiento de tus hijas, toma el control, Señor. Y toma el control también de aquello que descontrola el pensamiento de tus hijas, Señor. Porque aunque se controlen los pensamientos, Señor, también te pedimos que tú tomes el control del pensamiento de los cónyuges, que tomes el control de la conducta de los cónyuges, que tomes el control de todas las circunstancias que rodean la vida de tus hijas, Señor, y que tú te puedas glorificar, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo ruego, Señor. Padre, todo esto te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Te ruego, Señor amado, que esto lo puedas autorizar para tu gloria, para la gloria del Señor Jesús, para la gloria del Espíritu Santo. Y que mi Señor Jesús pueda sellar con su sangre esa autorización tuya y que el Espíritu Santo lleve a cabo el milagro, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo te lo ruego, Padre Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya. Mi alma te alaba.